Bienvenidos a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos una nueva emisión. El día de hoy con un tema histórico. Tenemos un invitado pues bastante especial que nos va a contar bastante sobre la vida y obra de Mariano Antonio Matamoros Guridi. Él es Samuel Hernández Beltrán, quien es cronista municipal de Cuautla. Samuel, muy buenos Gracias, días. muy amable por la invitación. Para mí es un honor, como te decía antes de comenzar la emisión. La verdad yo creo que personalmente y varios de aquí de la producción nos consideramos fans del trabajo y de la trayectoria que has tenido a través de todos estos años, pues guardando así la historia del municipio de Cuautla y pues siempre teniendo esas colaboraciones con otros cronistas de los municipios aledaños a Cuautla y de la región oriente del estado de Morelos. Y el día de hoy, pues la intención era tenerte aquí para que nos platicaras primeramente un poco de cuál ha sido tu experiencia así como cronista, un poco de la trayectoria para quienes pues nos ven por primera vez y tal vez no ubiquen tanto su persona. Samuel, cuéntanos un poco. Pues mira, yo de carrera soy historiador. Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura en Historia, pero jamás pensé que me iba a dedicar a la historia de mi pueblo. O sea, yo iba por otros caminos y sin embargo llega un momento en tu vida en que decides no estar tirando para todos lados, sino dirigir tu tiro hacia un punto. Y encontré yo una riqueza en cuanto a la historia en mi propio pueblo. Y más grande es mi sorpresa cuando voy viendo que no solamente la historia de mi pueblo era propia, sino que involucraba a toda una región en la que lógicamente todos esos pueblos han aportado una cuota de sangre en los movimientos libertarios. Entonces juzgué que era necesario volver a retomar la historia de Cuautla en especial. Hay muchos libros, mucha historia ya escrita sobre Cuautla, sobre el sitio de Cuautla, sobre Emiliano Zapata, sobre Mariano Matamoros incluso en Cuautla, pero yo sentí que esa historia se había quedado ahí en los libros, encerrada. Estancada de alguna manera. Sí, estancada. La gente ya no sabía mucho de sus héroes, y más en Cuautla, que son las calles las que hablan de los héroes. Entonces yo a veces escuchaba algunas personas decir: oye, ¿y esta calle por qué se llama Boyá sin cabeza? ¿O por qué se llama de los emulantes? ¿O por qué se llama la intrépida Barragana? O sea, decía, bueno, pues ¿cómo es posible que no conocen la historia de su pueblo? Que viviendo aquí y de sus calles. Entonces todo eso me empezó a mí a caer el 20 y a tratar de hacer una nueva interpretación, un revisionismo de la historia de Cuautla. Y esa ha sido pues la vida apasionante de tu trabajo. Ahora quisiera que nos contaras de forma muy breve, actualmente cuáles son los proyectos en los cuales se encuentra el cronista Samuel. Mis proyectos ahorita es sacar a la luz unos textos precisamente de una reinterpretación, por ejemplo, a las calles de Cuautla. Las calles de Cuautla, 1829, cuando es escrito, si tú te pones a leer el libro, es muy pesado. O sea, no le entiendes en un momento dado. Entonces yo lo que he hecho es meterme a la calle y reinterpretar lo que Montero nos está diciendo, pero de una manera más moderna, en la que yo puedo dar datos para ubicarlos actuales. Y es una manera para que la gente se vuelva a involucrar en su historia. Y te digo de las calles porque hay una cuestión que es muy importante, y es a donde yo salté precisamente para hacer este trabajo. Me puse a investigar en qué ciudades podía haber una ciudad que tuviera completamente su núcleo, en este caso su centro histórico, que en esa época el centro de Cuautla, cuando se escribió las calles, era todo Cuautla. Ahora es el centro histórico nada más. Entonces
me di cuenta de que en ninguna ciudad, primero de Estados Unidos, después de América, había una ciudad con esas características, en la que una batalla nada más, que es el sitio de Cuautla, el asalto y sitio de Cuautla, le da el nombre a todas las calles. Entonces, cuando tú te metes a leer las calles de Cuautla, empiezas a conocer exactamente desde el inicio del sitio de Cuautla, 19 de febrero de 1812, qué fue aconteciendo día con día, cuáles son los personajes que se fueron involucrando y hasta el final, hasta el rompimiento del sitio. Entonces, no hay una interpretación en ninguna ciudad que haya puesto los nombres a sus calles conforme al suceso tan importante. Ahora, el sitio de Cuautla es uno de los sucesos más importantes, no de la historia de México, de la historia militar universal. Estamos enclavados yo podría decir, dentro de los 10 sitios más importantes que han sucedido. Entonces, eso es muy importante. Y hay que conservarlo. Sí, mencionaste ahorita un suceso que yo ya iba a ir para allá y que qué bueno que lo mencionas, que es un punto que tenemos en común. Al ser tú del municipio de Cuautla y yo de Jantetelco, lugar de donde emergen así esos 46 jantetelquenses que acompañaban al cura Mariano Antonio Matamoros Guridi, y así el sitio de Cuautla se vuelve un punto de unión entre estos dos municipios, que es precisamente para lo que pues te citamos el día de hoy aquí en este estudio de Plata Radio, en esta emisión del podcast, para poder platicar un poco en torno a todo este personaje y así a su participación en este pues momento histórico que tuvo tanta relevancia a nivel militar y en la historia de nuestro país. Creo que no se puede contar Cuautla sin el sitio de Cuautla, pero así también Jantetelco y Mariano Matamoros tuvieron una participación en dicho evento. Todos esos hombres, todos esos héroes que se convertirán, van a llevar a cabo la batalla más sorprendente, más asombrosa, más importante de los 11 años que duró nuestra lucha armada. O sea, el sitio de Cuautla tiene esa envergadura. Por lo tanto, todos los hombres que participaron en esa epopeya, pues tienen un nombre grandioso, ¿no? Sí. Como tú lo acabas de decir, Mariano Matamoros. O sea, José Perdiz, por ejemplo, ¿no? Otro hombre que tienen ustedes aquí que es increíblemente importante dentro de ese movimiento de Mariano Matamoros es precisamente Matías Zavala. el padre Matías Zavala. O sea, a él todavía lo encontramos luchando por la independencia en 1819, cuando ya murió Morelos, cuando ya murió Matamoros, cuando ya murió Perdiz. Él, como jantequelquense del área de acá, pues todavía sigue en la lucha. Entonces, esos son los hombres que hay que rescatar todavía y de los que hay que saber su existencia. Y así dárselos a conocer a través de estos nuevos medios, estas nuevas plataformas a la gente y que así como los jantetelquenses y los cuautlenses preservemos esta memoria histórica, ¿no?, de estos municipios. ¿Cuál fue la participación de estos grandes personajes? Por ejemplo, quisiera remontarme un poco al tema de José Perdiz, de Mariano Matamoros en el sitio de Cuautla. Mira, la vida de Perdiz es muy trágica en Cuautla. Pierde la vida muy rápidamente. Así es. Era el 18 de abril de ese 1812, cuando en Cuautla, durante el sitio, se está viviendo la etapa más álgida, la etapa más difícil. Se acabaron los alimentos. Y tú puedes ser muy heroico, pero primero está el estómago. La comida. Entonces, Morelos, ante esta disyuntiva, que era muy importante para él, o sea, resolver ese problema, porque para nadie era desconocido que el triunfo de Morelos a esas alturas radicaba en alargar el sitio. O sea, Morelos sabía que ya no iba a enfrentarse a Calleja a balazos, a cañonazos y a ver quién gana. Ya no. Entonces, Morelos sabía perfectamente que solamente alargando el sitio podía provocar que las lluvias que normalmente en esa época se entablaban en esas fechas,
cayera sobre el ejército del centro que estaba rodeando Cuautla. Al momento de que caían las lluvias, desbarataba al ejército o se iba de inmediato. ¿Por qué? Porque se iba a consumir ahí. Entonces Morelos, viendo esa disyuntiva, decide hacer algo que es realmente importantísimo: romper el sitio, romper la circunvalación. Pero ¿quién lo puede lograr de sus hombres? Sí. Y el escogido fue Mariano Matamoros. Joven militar en esos momentos, tiene 3 meses que se acaba de unir, de incorporar a las fuerzas insurgentes. Entonces Mariano Matamoros es escogido junto con su brazo derecho, que era José Perdiz, y junto a otros jantequelquenses que seguramente murieron ahí también, pero que ellos, no 18, sino se elabora para hacerlo el 21. El 21 en la noche empieza la salida de estos hombres, 200 hombres, una columna, rumbo a la hacienda del hospital. Por ahí es donde iban a romper la línea de circunvalación. Y a la 1 de la mañana, ya del 22, es cuando se escucha un fuerte movimiento de fusilería y de cañones, y saben que en ese momento algo está pasando en ese camino. ¿Y qué era? Mariano Matamoros está cruzando precisamente el rompimiento de esa línea de circunvalación. Desgraciadamente, en esa época, en esas áreas, había mucha ciénega, mucho apancle, mucha agua. El caballo de Perdiz cae y ahí lo matan. Y es muy trágico porque 2 días después, el cadáver de Perdiz es mandado por Calleja, montado, atravesado en una mula, desnudo, acribillado, y lo hacen entrar a Cuautla. ¿Tú te imaginas los soldados de la época lo que sintieron ver al coronel Perdiz entrar en esa situación? Eso caló mucho, y hay una calle precisamente que recuerda ese momento de que sus hombres se sintieron muy ofendidos, y es el Callejón del Castigo que cuenta esa historia. Entonces, es una lástima que José Perdiz haya muerto, porque podría haber sido uno de los hombres en donde Mariano Matamoros se hubiera apoyado mucho. Y José Perdiz era un jantequelquense puro. José Perdiz pierde la vida en esta batalla, en esta misión de poder romper el círculo de circunvalación que tenía sitiada a Cuautla. Sin embargo, Mariano Matamoros logra cumplir con la encomienda de Morelos. Era algo que romper la línea de circunvalación era algo muy difícil, que además muchos de los oficiales de Morelos pensaban, los van a matar ahí a todos, antes de cruzar los van a matar. Entonces, ¿por qué? Pues estaba rodeado Cuautla totalmente por todo el ejército. Y sí, le mataron. De los 200 hombres que salieron, 34 murieron, otros fueron hechos prisioneros, otros quedaron heridos, pero lo importante, que Mariano Matamoros había salido con vida. Logró esta proeza. Y eso, lógico, traía esperanzas para el sitio de Cuautla. Y le empieza a dar un renombre a Mariano Matamoros. El más grande. Imagínate, romperle el sitio a Calleja en Cuautla, Mariano Matamoros. Nada más ni nada menos. ¿Quién era Mariano Matamoros, no? A 3 meses de haberse anexado a las fuerzas. Sí, y ahí su fama como estratega, como un hombre muy inteligente, empezó a crecer al grado de que en España, cuando él lleva a cabo una batalla en los llanos de Puebla, San Agustín del Palmar, un año adelante, derrota precisamente y desaparecen al famoso, al más querido de las fuerzas militares de España, que era un símbolo en España, el regimiento de Asturias. Lo desbarató Matamoros. Entonces en España se decía, bueno, ¿quién es él? O sea, este hombre que terminó con los vencedores más importantes que tenía España en ese momento, los que habían luchado contra Napoleón en Europa, nada más. Entonces la fama de Matamoros creció a alturas insospechadas, pero en Cuautla nace el hombre en el que Morelos, después del sitio de Cuautla, como todos sabemos, una de las pérdidas más grandes es que le hacen prisionero a Leonardo Bravo.
y Leonardo Bravo es ejecutado el 15 de septiembre de ese 1812 allá en la Ciudad de México. Y en ese momento se le nombra a Mariano Matamoros como el brazo derecho de Morelos. José María Morelos y Pavón. Y históricamente te quiero decir algo, ¿no? O sea, había alguien que podía chillar por eso, y era Hermenegildo Galeana, Sí. el otro gran hombre, brazo armado de Morelos. Que hay historiadores que difieren que quién realmente era el brazo derecho, ¿no? Unos mencionan a Galeano. No, el otros brazo mencionan derecho nombrado por original Morelos, es Mariano Matamoros. de las palabras del cronista. de Entonces, Cuautla, Samuel. Galeana, aunque le dolió, lo aceptó, porque conocía a Matamoros y sabía quién era y sabía lo que había hecho. No podemos comparar, eso sí, a un Mariano Matamoros con un Galeana desde el punto de vista de la heroicidad, de lo intrépido. Uno era estratega, el otro El otro era estratega, inteligente, y era además un hombre versado en las letras, era sacerdote. Entonces Morelos confió mucho en él. Y te digo, pero ahí en Cuautla es a donde surge precisamente el nombre de Mariano Matamoros ya como un... ¿Qué tan importante fue Mariano Matamoros? Que cuando es hecho prisionero, Morelos, de esos prisioneros, 200 prisioneros que hizo en San Agustín del Palmar, que era puro español, soldado español que los tenían en Acapulco, Morelos se le ofrece los 200 hombres por la vida de Mariano Matamoros. Calleja, el virrey en ese momento, no lo aceptó. No lo aceptó. O sea... ¿Esto en la batalla de Puruarán? No, en la batalla del San Agustín del Palmar. Correcto. Es cuando él hace prisioneros a 200 soldados españoles. Esos 200 se los da a cambio cuando ya Matamoros es hecho prisionero después de Puruarán. Exactamente. Entonces le dice, ¿sabes qué? Aquí están 200 hombres. Pero... Fíjate para Calleja, ¿no? O sea, 200 españoles que sabe lo que les va a pasar si no los da a cambio. Y así fue. Los ejecutó Morelos allá en Acapulco, a esos hombres. Entonces, ¿qué tan importante era para Calleja el quitar de en medio a Mariano Matamoros? Sí, no aceptar el cambio. Cortarle una cabeza a ese dragón. Sí. Entonces, te digo, de Mariano Matamoros hay cosas muy grandes que podíamos pasarnos horas aquí platicando, ¿no? Pues, maestro Samuel Hernández Beltrán, yo espero que no sea la última vez que lo podamos tener aquí en el set. Me gustaría que posteriormente nos llegara a favorecer con su visita aquí al set de Plata Radio, en esta versión que es el podcast. Por lo pronto, yo le agradezco y le agradezco a nombre de toda la audiencia de Plata Radio por su tiempo, por haber venido el día de hoy aquí al set a platicar un poco sobre la vida, la obra de este caudillo independentista que fue Mariano Matamoros, y de antemano extenderle una invitación para que el día que usted así nos facilite su tiempo, pueda volver a estar aquí para platicarnos de más temas con relación a Jantetelco, a Cuautla y a la región oriente del estado de Morelos. No, pues ustedes tienen una riqueza histórica realmente importantísima, y que lo más importante de esto que ustedes están haciendo ahorita es que tratar de despertar en la región oriente, por ejemplo, que es donde va a llegar estos programas, pues el amor a la historia, el amor a sus héroes, para que con ese amor podamos hacer de nuestra identidad como morelenses, como cuautlenses, como jantequelquenses, pues realmente conservar las tradiciones históricas de nuestros pueblos. Solamente así pueden vivir los héroes realmente. El que día con día la juventud, los jóvenes, sepan de dónde vienen sus raíces, sepan que en sus pueblos hay hombres que lucharon y dieron la vida por la libertad y por la independencia. Entonces, yo creo que es un esfuerzo muy loable de parte de ustedes. Muchas gracias. Y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, maestro. Pues hasta aquí la primera emisión.
Esperamos contar con su presencia, agradeciendo siempre su escucha y continuaremos realizando estas cápsulas en el formato de podcast para Plata Radio y esperando así contar con su presencia y de su escucha. Muy buenas tardes, yo fui Emanuel Bernal, hasta la próxima cápsula.